Andrea, hablamos de una semana crucial y que tiene mucha relación al tema que hoy día abordaremos, que tiene relación a las infancias, niños y niñas, que en su proceso de desarrollo ven como principal luz sus establecimientos educacionales. Y por lo mismo creo que es una conversación que también tiene mucha relación con esto, ¿no? Con las principales falencias, pero hoy día preguntarte qué fue lo que principalmente como universidad los y las motiva en cuanto a falencias lumínicas en los establecimientos educacionales. ¿Cuáles son los principales errores que van viendo y que hacen de este proyecto algo tan potente también para los establecimientos? Bueno, este proyecto nace de la necesidad del país, y no solamente del país, sino que a nivel mundial, de la calidad de la infraestructura en términos de la calidad espacial ambiental en la cual nosotros desarrollamos nuestras vidas. Y en principal con una de las poblaciones más vulnerables que tenemos nosotros, que son nuestras niñas y niños, ¿ya? Son años cruciales de desarrollo cognitivo, físico, psicológico, ¿cierto? Y que se desarrollan en espacios interiores. Nosotros como humanos desarrollamos nuestra vida casi, no sé, se ha estimado en un 90% dentro de espacios o dentro de los edificios. Y para cuando hablamos de infancia, ¿cierto? Esos años son fundamentales, que sean espacios saludables, que tengan buenas condiciones, tanto como dices tú de iluminación, pero también de calidad del aire, de acústica y digamos de las condiciones térmicas, hidrotérmicas que permitan el buen desarrollo físico y también de aprendizaje y de bienestar en general. Y no solamente para las infancias, sino que también para todos los trabajadores, profesores y profesionales docentes que tenemos en nuestros sistemas de educación. Andrés, estamos hablando de escuelas que fueron construidas aproximadamente en los años 60, 70, 80, lo cual da cuenta también de la deficiencia en cuanto a la infraestructura. Y aquí quiero comentar este tema con Daniel, un estudiante también de la Universidad de Concepción. ¿Por qué te interesó poder abordar o impactar desde tu tesis en la educación en Chile y sobre todo también realizar un diagnóstico de cómo estamos también desde la educación pública? Sí, principalmente, partimos desde todo un contexto global, ¿cierto? Una crisis ambiental, tenemos, ¿cierto?, este déficit de la eficiencia en los edificios en Chile, pero una parte importante está justamente en el sector educacional y principalmente, diría, en el sector público. Existen en Chile estas escuelas que mencionas tú, construidas desde más o menos entre los años 60, 80, que presentan un déficit en su estructura y en su envolvente térmica que tienen una incidencia directa, este confort ambiental tiene una incidencia directa en cómo es el ambiente en que los niños están aprendiendo, están estudiando, cómo el profesor también vive esa experiencia y sí, es definitivamente un porcentaje importante de lo que representa gastos energéticos. O sea, lo vemos por un lado ambiental, la eficiencia energética, cómo contribuye, y también por un lado de el bienestar para nuestros niños, ¿cierto?, que se encuentran en estos establecimientos que, si bien actualmente ya no cumplen con la normativa exigida, siguen siendo utilizados, siguen realizándose clases en esos establecimientos. Y lamentablemente los niños viven en condiciones, estudian día a día en condiciones que no son aceptables. Aquí hablamos una vez más de la vulneración de los mismos derechos de los niños a estar en lugares complejos, ¿no?, para que ellos puedan desarrollarse de la mejor manera desde la interna de su establecimiento educacional. Ahora, ¿cómo se realiza esta primera radiografía desde el Colegio Colonia Árabe, que nos hace comprender que efectivamente existían bastantes falencias y desde ahí, entonces, desde la práctica poder empezar a trabajar? ¿Cómo se vivió esa experiencia, Andrea? Mira, el diagnóstico de las escuelas y en particular Colonia Árabe viene de una colaboración súper estrecha con todos los directivos, tanto de la escuela, de la comunidad en sí y también de las instancias de administración de las escuelas. Hubo una colaboración, así como Colonia Árabe, con otras escuelas también en Concepción y en la comuna de Polcura. Se hizo un diagnóstico con un primer proyecto de investigación que se desarrolló entre los años 2019 y 2023, que fue un proyecto de inserción. Eso nos permitió, con este proyecto de investigación, comprar equipamiento e ir a medir.
Ya hay Colonia Árabe, ¿cierto? Hemos estado haciendo seguimiento, logramos tener una radiografía, como dices tú, este diagnóstico de las temperaturas que habían en invierno, temperaturas bajo lo que está establecido en normativa muchas veces, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, que eso se suplía con algunos sistemas de calefacción que han ido mutando ahora, pasando desde leña, en particular en Colonia Árabe teníamos estufas de combustión lenta dentro de la sala y en los últimos años y durante la pandemia se transicionó a aire acondicionado. ¿Ya? Eso por un lado es un avance, pero también tiene su impacto ahora en el consumo energético. Y como decía Daniel, Colonia Árabe es una de estas escuelas que se construyó mucho en Chile. Hay como 2000 escuelas de esta tipología en que tiene muchos puentes térmicos. Entonces, un puente térmico finalmente es una puerta directa a perder ese calor que uno trata de calefaccionar o mantener dentro de una sala de clase. Un puente térmico finalmente, ¿cierto?, es por donde el edificio pierde ese calor. Y condiciones en verano, ya cercanos a esta fecha, en Los Ángeles muy caluroso, donde está esta escuela Colonia Árabe, y también esas temperaturas pueden alcanzar sobre los 30-35 grados en una de estas salas fácilmente. Me quiero detener en estas imágenes que estamos viendo en pantalla y que Daniel también nos puedas comentar cómo ha sido este trabajo, cómo empezaron a impactar directamente en la infraestructura también del colegio. ¿Qué están haciendo ahí específicamente? Bueno, en el video lo que se está viendo ahora mismo es lo que es la aislación de lo que viene siendo los muros, ¿cierto? Hasta el antepecho, de lo que es la fachada de la sala que fuimos a intervenir tanto en temas de temperatura como también en temas lumínicos. Se alcanza a ver arriba que están instalando también el nuevo sistema lumínico y justo ahora también se está viendo el sistema de mitigación de puentes térmicos que fuimos a instalar, que es justamente ese punto que es en superficie es muy pequeño en cuanto a la superficie de la fachada, pero es donde se pierden de un 20 y 30% de la temperatura interna, ¿cierto?, del edificio y que genera este descontrol del ambiente interno y nosotros lo que queremos es tener este ambiente controlado. Para el bienestar de los alumnos, del profesor, porque es algo muy estudiado internacionalmente que estos cambios bruscos de temperatura que producen principalmente los puentes térmicos impactan en la desconcentración en los alumnos y eso empeora drásticamente la experiencia educativa que se produce en esta sala. Andrea, quería preguntarte también cuál es el rol particular del alumno natural en este tipo de proyecto y cuál es la importancia de esta luz. Bueno, la iluminación natural es fundamental para el aprendizaje, ha sido estudiado en literatura por investigaciones previas mundialmente, en que los niños están más atentos, más concentrados y aprenden mejor. También en hospitales se ha hecho, digamos, el estudio de que los pacientes se recuperan más rápido cuando tú tienes acceso a luz natural en vez de luz artificial. Por lo tanto, hay un impacto directo en el bienestar de los estudiantes. Me quiero detener, aprovechando que tenemos aquí a los especialistas para estudiar luz cálida, luz fría. Me voy a tomar este proyecto. Muy bien. Bueno, comentarte que en septiembre nos visitó Jay Suk, que es uno de los especialistas mundiales, un contacto también, parte de la vinculación internacional que nosotros hemos podido hacer con este proyecto, y él nos dio una charla y visitamos Colonia Árabe también con él, que fue una celebrity, ¿eh? Era K-pop, todos los niños le pedían autógrafos. Es como el Messi del arquitecto. Sí, bueno, ese es como el dato curioso, porque también nosotros nos damos cuenta con eso el impacto que tenemos nosotros como universidad a través de la investigación, de traer estas personas que a veces son ciencia dura, ¿cierto? Pero cuando los llevan a una escuela y los niños le piden autógrafo, o es primera vez que han visto a lo mejor un profesor que habla inglés, pero que es coreano, ¿ya? Claro. Pero ese es como el dato curioso. Él es uno de los especialistas en justamente lo que tú preguntas, la temperatura del color, ¿cierto? Y si es mejor luz cálida, luz fría, eso depende y es un estudio de vanguardia en estos momentos. El laboratorio de tecnologías avanzadas que él tiene en UC Davis, en California, están justamente viendo la reacción incluso a nivel neuronal, cerebral, de cuál es el impacto en tu ánimo o en tu, digamos, desempeño
como humano respecto a estas temperaturas cálidas o frías. En general, como regla del pulgar que nosotros decimos, la temperatura fría tú la pones cuando necesitas mayor concentración y la luz cálida es cuando uno tiende ya a la relajación, es la luz que tú quisieras tener en tu casa antes de dormir, ¿cierto? Estas luces que van hacia los tonos ámbar. Sí, ahí está entonces el tema de la iluminación propiamente tal y también de la arquitectura, Daniel, porque quería preguntarte, siempre se generan impactos desde distintas esferas, desde nuestra casa de estudios, con estudiantes, docentes, distintas personas que van formando parte de proyectos y proyecciones que a la larga sirven para poder replicar a lo largo de todo el país con proyectos como este. ¿Cómo se siente también desde tu estudio, desde tu trabajo y desde la práctica, ser un aporte real, social y sobre todo para niños y niñas que necesitan espacios dignos para poder estudiar? Justamente es por eso igual que nos terminamos encauzando por esta temática, por esta investigación, porque muchas veces uno, de repente en la casa de estudio como que se centra mucho en el ejercicio teórico, de repente, pero a veces uno siente esa intención de querer hacer algo real, algo que impacte y algo que pueda beneficiar también a la comunidad, a nuestra comunidad, a nuestros pares en la vida cotidiana. Justamente por eso que en nuestro estudio realizamos este desarrollo de este prototipo de mitigación para puentes térmicos, justamente con este enfoque de que sea un sistema que pueda ser replicable, escalable, ¿cierto?, a todas las escuelas de esta tipología y también es sustentable tanto en su material como en su proceso de elaboración. Andrea, tú mirabas las imágenes con bastante concentración. Quiero que tú también me cuentes detalles y de cómo se conformó este equipo, de cuáles fueron las directrices también, porque para ellos son experiencias que de alguna forma van marcando su formación académica y también yo creo que sirve para que vayan tomando conciencia de dónde van orientando su quehacer profesional posterior a salir de la universidad. Sí. Nosotros como docentes e investigadores nos alineamos, ¿cierto?, con los pilares fundamentales de la universidad y esta nueva forma o avanzar en lo que se denomina el aprendizaje vivencial o el aprender haciendo o las manos en la masa, ¿cierto? Y en ese sentido uno tiene la oportunidad con estos proyectos de investigación que están muy vinculados con la comunidad de que nuestros estudiantes se formen con ese, digamos, compromiso social o en este caso el aprender haciendo, que nos, por lo menos desde el laboratorio Viral Science que yo dirijo junto a una colega, creemos que es una de las aproximaciones en la formación de los nuevos profesionales. ¿Ya? Y en este sentido, yo miraba, claro, los videos que ustedes están pasando. Ustedes ven que hay varios estudiantes ahí. Estamos viendo a Matías, que ya se acaba de titular de Ingeniería Electrónica, eléctrica, Civil Eléctrica, junto al profesor Luis García, que lo guió en su memoria de título y fue el responsable del reemplazo de las luminarias en esa sala de clase, ¿cierto? Ahí se ve, sube y baja la escalera, y eso ha tenido un impacto muy importante en su formación, lo vimos en su defensa, y así también ustedes ven a Marco Morales, que es estudiante de posgrado, que hizo todos los panelizados, estos modulares del antepecho de la fachada. Daniel junto a Isaías, estudiantes de pregrado de arquitectura, hicieron la mitigación o esta aislación de los puentes térmicos, que básicamente los pilares y las vigas metálicas que daban hacia la fachada, con también un sistema modular que, como decía Daniel, es replicable a las otras salas de esta escuela, y no solo a esta escuela, sino que a las 2000 escuelas que existen en Chile que podrían beneficiarse de ver este prototipo que se ha trabajado gracias también a los trabajos de investigación y de finalizaciones de programas de pregrado y de posgrado, no solo en arquitectura, sino que en la ingeniería y también en los programas de posgrado que estamos trabajando en conjunto con otras facultades. Sí, Daniel, me gustaría también que me vayas contando desde la práctica qué fue lo más complejo de poder implementar en un proyecto como este, y si sientes que es simple como para poder replicar en otros lugares de nuestro país. Yo creo que lo más complejo quizás fue el proceso creativo de desarrollar ¿Cuánto se demoraron más o menos en ese proceso? Un par de meses quizás, sí. La verdad, la parte previa que uno tiene que realizar, ¿cierto?, el estudio teórico, las normativas, los estudios internacionales, tuvieron su tiempo, pero ya luego, después lo que fue desarrollar, diseñar
modelarlo, hacer la planimetría, hacer después los cálculos, los costos, el material. Sí fue un proceso más o menos significativo. Quizás fue de la parte más compleja, pero al mismo tiempo el que esa parte se tome un buen tiempo para ser desarrollada es la que va a permitir que luego este modelo, este prototipo, sea fácil de poder replicar porque está diseñado, está pensado de una forma que pueda ser luego prefabricado y pueda ser, ojalá, instalado, ¿cierto?, en todas las salas o escuelas que puedan requerirlo y se pueda implementar también para mejorar, ¿cierto?, estas condiciones térmicas en estas aulas. Classroom Aerofit, que sin duda es un proyecto no solamente de arquitectura, es un proyecto de sustentabilidad, de impacto a la comunidad. Yo diría que es una innovación social que puede ser replicable en todo Chile. Y ahí me quiero detener. ¿Cómo nos detenemos en este proyecto que es de la Universidad de Concepción y las proyecciones que tienen? ¿Qué tienen pensado hacer? ¿Llevarlo a otras regiones? ¿Armar nuevos prototipos? ¿Contactar quizá a otras organizaciones para realizar este proyecto que pueda escalar también a través del tiempo? ¿Financiamiento de Corfo? ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, constantemente uno busca recursos para poder continuar, ¿cierto?, lo que hemos desarrollado en este proyecto. Así es que sí, los próximos pasos están en la búsqueda de financiamiento para darle continuidad con esta escuela y con otras escuelas que hemos propuesto también otro tipo de prototipos que están en proceso de implementarse. Hay un invernadero que se adosa a una de las salas de clase, hay protección solar para otras salas de clase, y la idea es que con estos prototipos, que son la muestra o la prueba del concepto que uno también le llama, los encargados de administrar las escuelas, encargados de infraestructura, puedan ver que estas soluciones simples de bajo costo pueden ser posibles. ¿Ya? En el caso de Colonia Árabe ya se está apoyando el recambio de luminarias en otras salas. Entonces dicen, nos queda un poquito, ¿cierto?, de recursos, ¿qué luminarias compramos? Nosotros le hemos recomendado, ¿cierto? Y así, por investigación, nosotros podemos seguir avanzando el avance del conocimiento y la prueba de estos conceptos con mediciones, digamos, en terreno. Y uno de las claves quizás que nos viene ahora es la consulta de la percepción del mejoramiento, la percepción de los niños y niñas que están y los profesores que usan esa sala de clase en comparación con unas salas que no han recibido estos mejoramientos. Andrés, me queda una duda de estas imágenes que estábamos revisando. Ese material que le ponen entre medio que es como, parece lenteja. No, Daniel te puede comentar más. Ese material es específicamente en la parte, el aislamiento térmico. ¿Sí? Ese fardito. Que utilizamos, y es un aislante relativamente nuevo, que es un colchón radicular, este marca Rodman, y es básicamente un colchón, como se ve en las imágenes, que está hecho en base a raíces. Raíces, ¿cierto? Se secan previamente y también se prensan y forman este aislante que es tiene muy buen rendimiento y a la vez también es muy ecológico, tanto en su proceso de fabricación como también después el tratamiento, no es contaminante como otros aislantes que sí lo son en su mayoría. Interesante el poder obviamente vincularnos con proyecciones y proyectos que son tan importantes para nuestra casa de estudio y que tienen obviamente un trabajo que va en relación a los estudiantes, ¿cierto? A también todo el cuerpo docente que está súper comprometido también con abrir las puertas hacia proyecciones relevantes que se van presentando, en este caso desde el área educacional, para justamente hablar también de este mes, o sea, esta semana de la infancia y poder reconocer todo este talento que también emana de nuestra casa de estudio. Así que muchísimas gracias en esta instancia por acompañarnos. Queremos seguir reconociendo todo lo que nace, ¿cierto?, de nuestra vereda, de nuestra Universidad de Concepción en proyectos que sin duda siempre van siendo un aporte. Tremendo trabajo de la Universidad de Concepción y donde vemos jóvenes mucho más conscientes y conectados con la realidad que vive nuestro país, pero que quieren no de alguna forma mirarlo desde afuera, sino enamorarse, hacerse cargo del problema y poder resolverlo. Así que muchas gracias a ambos. Y con esto nos vamos a una pausa comercial y volvemos al matinal. Siempre juntos.